Buenos días, muy buenos días. Gracias por juntarse con nosotros nuevamente aquí en este que es su telediario 1+1. Hoy es lunes 10 de diciembre, Milicen, del año 2022. 10 de octubre. 10 de octubre. Usted es lo que quiere que llegue diciembre, yo también soy de ese equipo, pero todavía en octubre. Sí, es octubre. Pero ojalá fuera diciembre. Uno de los mejores meses del año. Claro que sí. Bueno, avanza el año, por supuesto, Sí. avanza el año y ya estamos a las finales. Hoy se conmemora el Día de la Salud Mental en la República Dominicana y bueno, de eso vamos a hablar más detenidamente porque tenemos a dos invitados que son especialistas en el tema. Así es. En la entrevista en primer plano del día de hoy. Milicen, la salud mental se ha convertido en uno de los principales problemas de salud de los dominicanos y las dominicanas, incluyendo una de las principales causas de muerte, que son los suicidios. Los suicidios. En República Dominicana. Precedidos por temas como la depresión. Sí. Y si ya la inversión en salud es una cenicienta, el impacto del presupuesto de salud pública en el tema de salud mental, menos de un 1%. Es que dice que se habla de que la salud está en crisis, el sistema sanitario está en crisis, y una de las causas que se atribuye es la baja inversión y la mala calidad del gasto. Exacto. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, Milicen. El tema de hoy, sin lugar a dudas, es el tema haitiano. Ay, sí. Porque tiene que ver con Haití y con la frontera. Ayer, el secretario general de las Naciones Unidas habló claro y preciso y dijo que se está reclutando, se va a hablar una fuerza militar para ir a hacer el denominado cordón humanitario y controlar las bandas y proteger a la ciudadanía y al gobierno para que la medicina pueda llegar a los hospitales, el agua potable, los combustibles, etcétera. Estamos entonces frente a una intervención inminente. Sí. El mundo entero. Y tal vez por esa razón el presidente Luis Abinader convocó ayer a varios ejecutivos de medios y a muchos periodistas a visitar la frontera, a hacer un recorrido por la frontera. Y allí, en medio de ese recorrido, tuvo dos paradas importantes, muchas paradas, pero dos con la participación de otros sectores de la zona. Uno en Dajabón, en el Politécnico Loyola, en Dajabón, donde autoridades locales y periodistas de distintos medios pudimos conversar con el presidente. Yo estuve entre los invitados especiales, le agradezco al presidente que lo haya hecho en esa actividad, y allí el presidente introdujo el tema dando una serie de informaciones que de por sí son de portada de los medios. Por un lado, la adquisición de aviones, helicópteros, vehículos blindados, para fortalecer la vigilancia militar y estar prevenido ante cualquier agudización de la crisis bélica, de la violencia en Haití. Esa fue una de las informaciones que dio el presidente. La acompañó también diciendo que a los militares que están prestando servicio en una zona bastante difícil, como es la frontera, se les va a dar un incentivo de 3.500 pesos a todos para que hagan mejor su trabajo y además resistan un poco más las tentaciones de los sobornos y esas cosas eso lo agrego yo, lo de soborno. No, pero eso lo agregas tú con toda propiedad, porque efectivamente el tema de la corrupción es uno de los temas transversales a esa crisis migratoria entre República Dominicana y Haití. Y otra noticia que quiso el presidente Luis Abinader mostrar son los avances en el muro, contrario a lo que decía un senador y otras personas que han hablado. El muro va y el muro lo están acelerando, y dice el presidente que por cuarto no se van a parar porque ya el dinero para la construcción de la primera etapa son 52 kilómetros. 54 kilómetros que van desde la pirámide 1, que eso está en la desembocadura del Masacre, allá en Manzanillo, en la bahía de Manzanillo, en Pepillo Salcedo se llama el municipio, ¿verdad? De ahí va hasta bastante avanzado de la provincia completa de Dajabón. Ese muro está avanzando, tiene unos 3 kilómetros ya
terminado. A ambos lados del muro se han construido carreteras para que los militares puedan movilizarse con facilidad por esa zona. El muro se está haciendo a 12 metros de distancia de la línea fronteriza, la verdadera línea fronteriza, de manera que el muro está del lado dominicano. Posteriormente el presidente y su comitiva, su amplia comitiva, fue trasladada a la provincia de Jimaní, pasando por supuesto por la línea fronteriza y viendo lo que está pasando en Elías Piña y en otros pueblos pequeños de la zona. Y en Jimaní, pues se pudo también palpar el muro que se inició en el gobierno pasado, con una característica diferente a este, porque este también tiene, además de la muralla física, tiene también una muralla electrónica, sí, para controlar, ver más lo que pasa en toda la línea, la curvilínea fronteriza. De manera que esas fueron las informaciones más importantes. Pero, periodistas, al fin, hubo muchas preguntas al margen de lo que el presidente quería demostrar, que era esto. Una de ellas, de esa fue, el presidente ratificó que no quiere intervenir militarmente en Haití, que el país no va a intervenir militarmente en Haití. No va a participar directamente en ese proceso que se ve como inminente ya. Segundo, se le preguntó al presidente que si no veía la posibilidad de que se instalara algún refugio para las personas que huyen de Haití, le huyen a la violencia y a la persecución, como pasa en toda parte del mundo. Los refugiados. Los refugiados. Los conflictos bélicos. Y dijo que no, que si se agudiza la situación allá va a cerrar la frontera y que no va a permitir que pase nada ni para allá ni para acá. ¿Y qué te parece a ti eso? Porque a mí me sorprendió de entrada, Alberto, esa posición. Es bastante contundente esa posición, sí, muy contundente. Hay que entender, él dice, bueno, si se produjera eso y la ONU está allá, a la ONU pues resuelve al interior de Haití, que establezca campamentos, que haga esto zonas aisladas. En zonas específicas sí, claro, del propio territorio haitiano, porque el caso es que las relaciones dominico-haitianas son muy vulnerables, muy importantes además para ambas naciones. Es una explicación, justificada o no, pero es una explicación entendible en alguna medida. Ahora hay que ver lo que va a ocurrir en Haití, porque recuérdense que esta no sería la primera intervención de Naciones Unidas en Haití. Esta sería la tercera. La tercera, sí. La tercera en poco tiempo, relativamente, ¿verdad? En Haití. Y las dos primeras no dieron los resultados esperados. Todo lo contrario. Sí, y ahora... No contribuyeron al fortalecimiento interno de Haití y al final, a la salida, dejaron inclusive una situación sanitaria y desde el punto de vista de derechos humanos bastante cuestionable. Llevaron el cólera, hubo violaciones sexuales, o sea, fue terrible. No cumplió los resultados para nada, Alberto. Y agrégale a eso el otro hecho. El Estado no salió fortalecido. Ni se más logró, débil, exactamente. Más débil, más frágil. Fíjate, la policía actual es una hechura de las Naciones Unidas y ha sido incapaz de cumplir con lo más elemental, que garantice el orden público en ese territorio, y por eso se está hablando hoy de que se han creado una serie de bandas, algunas de ellas constituidas por ex militares del régimen de Duvalier, de la dictadura de Duvalier, que han sobrevivido y están atrincherados y muy bien armados para enfrentar ya no solamente a la frágil policía haitiana, sino que se van a enfrentar también a una fuerza de intervención que se va a realizar en ese país. De manera que hay que ver eso. El presidente también, respondiendo a preguntas de periodistas, dio ayer dos informaciones importantes. Una de ellas es que él está abogando, está tratando de construir, de que se haga en el país un pacto migratorio. Eso es importante. Y reconoció que aquí hay gente que practica la doble moral. Claro. Lo dijo con bastante contundencia el presidente, de que aquí hay gente que está pidiendo que repatrien a los haitianos y cuando se lo sacan, dice, no, espérate, mi finca o mi construcción. Entonces, que hay que hablar claro. ¿Con qué estamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me parece muy importante
esto, aunque no es fácil practicar un pacto aquí, como están las posiciones tan sí, un momento, fanatizadas, sí, encontradas, ¿verdad? Y el presidente sí tendría que hilar fino para defender los mejores intereses de la nación. Y la verdad es que nosotros tenemos una población de inmigrantes en la República Dominicana, inmigrantes haitianos principalmente, que es grande en volumen, pero es grande en importancia también, porque esa población inmigrante se ha convertido en la fuente de mano de obra para renglones tan clave como la construcción, como la agricultura y ahora hasta para los servicios. Y prescindir de esa mano de obra es casi imposible. Casualmente no es imposible, Alberto. Recuerda que el año pasado el Consejo Nacional de Migración anunció que se iba a implementar el 80-20. Sí. Eso no se pudo. Bueno, porque aquí ni el sector agrícola ni el sector construcción resiste desistir de la mano de obra. Y parece que el presidente aprendió la lección. Bueno. Hay cosas que aunque se digan, son impracticables. Son impracticables. Aparentemente. Y qué bueno que el presidente geste con partidos políticos, con otras organizaciones de la sociedad civil, algún acuerdo mínimo. Claro. Porque en todas partes, óigame, estamos en la era de las inmigraciones. En el mundo entero la gente se está moviendo de un territorio a otro, de un continente a otro, en busca de mejor vida. O también para salvar la vida de sí y de las familias. No me refiero solo a lo que está pasando en Ucrania. Piensen todos ustedes de todos estos procesos migratorios que comenzaron antes de la crisis de Ucrania, hacia Europa, y desde África, desde Asia. O aquí mismo en el continente americano, de Sudamérica hacia Estados Unidos, incluyendo con flujos migratorios importantes en Centroamérica. Y fíjate cómo México tuvo que plantearse, decían, espérense, buscan otra ruta. Claro, tuvo que poner un stop, claro. Por aquí no se puede. Eso ocurre, pero respetando los derechos de las personas, los derechos humanos de la persona, porque el mundo tampoco tolera la violación de los derechos fundamentales de la gente. Es complejo el tema, y mientras haya tantas desigualdades, y mientras hayan tantos problemas, inclusive de gobernabilidad y de corrupción y de mala distribución de las riquezas, va a haber gente que explota en su propio territorio y trata de buscar mejor vida fuera. Esa es la situación. Ojalá se pueda avanzar en eso del pacto, que fue una buena propuesta del gobierno. Se pierde entre tantas noticias sobresalientes, ¿verdad? No se le dio el énfasis. Para mí es uno de los elementos más importantes, porque en este gobierno no se había hecho ninguna gestión en ese sentido. Recuerda que el gobierno de Danilo Medina aquí inició casi por obligación, porque fue una circunstancia muy específica después de aquella sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13, que se abocó entonces a hacer un plan nacional de regularización. Pero cuando estas autoridades llegaron, más bien en el Ministerio de Interior y Policía, lo que se optó fue por auditar ese plan de regularización, Adalberto, y no se hicieron esfuerzos en seguirlo. Más que algunas medidas aisladas que se anunciaron de darle carne a algunas personas en la zona fronteriza, etcétera, más de ahí, pero no se hizo el énfasis necesario. Es que, Milicen, aquí a veces jugamos al olvido. Fíjate, nosotros aprobamos una ley, eso fue en la ley migratoria, la nueva ley migratoria en el gobierno de Hipólito Mejía. Sí. 4 años después, la ley no se había aplicado en lo que tiene que ver con el reglamento, ¿verdad? Nosotros hicimos en este canal, Juan Bolívar y yo, un programa especial sobre Haití. Yo fui el productor de ese programa en sentido general. Y logramos una entrevista con el presidente Leonel Fernández, igual que la logramos con Preval en Haití. Con René Preval. Fue un programa bastante interesante que anda por ahí en los archivos. En esa reunión con el presidente, en esa entrevista con el presidente Fernández dijo, ya sí, vamos, porque tenía el reglamento y nos lo promulgaba. Ya nosotros estamos preparados, eso viene, no hay ningún problema, vamos a esto, porque hay que regular la migración dominico-haitiana. Pues mira, él se fue del poder y no promulgó el reglamento. Y el reglamento viene a promulgarse y la ley viene a desempolvarse. ¿Cuándo? Cuando se produce otra situación, una crisis. ¿Por qué? Porque la sentencia del Tribunal Constitucional
Señores, despojó de un nombre y de una nacionalidad a más de 200,000 muchachos y muchachas dominicanos de ascendencia haitiana por el hecho de que eran de origen haitiano, pero muchos de ellos tenían ante nacimiento, tenían cédula, certificado, claro, y sus títulos de universidad y todo. Así es. Caramba. Y eso creó una crisis enorme y una movilización social porque dijimos, ya hasta aquí soportar tanto abuso, tantas vejaciones contra una comunidad importante como era esa. Y bueno, el gobierno de Danilo Medina se había precisado hacer una ley especial para devolverle la nacionalidad a quienes la tenían. Que fue la 169-14. Correcto. Y es a partir de ahí entonces que luego surge el denominado plan de regularización, que es un plan que ha sido abandonado. Totalmente abandonado. Entonces tal vez este sea un buen momento para retomarlo, ¿verdad? Y hacer de este Estado un Estado justo, un Estado de derecho, como se le denomina. En la Constitución Dominicana así lo dice. Así es. Bueno, Haití no tomó el tiempo. Sí, es que eran demasiadas informaciones de Haití. Informaciones, sí. Pero bueno, ese es el tema hoy, así que misión cumplida. De todos modos, piensen ustedes en la agenda de esta semana. Sí. La agenda de esta semana va a estar matizada por una serie de puntos. Uno de ellos es primarias. Las elecciones primarias. Sí. Le llaman una consulta abierta, pero para fines de efecto una primaria. Que tendrá el Partido de la Liberación Dominicana, a través de las cuales va a elegir a sus candidatos. A su candidato o candidata presidencial para las elecciones del 2024. Ese es un tema. Se espera también que el Congreso se reactive y asuma su agenda. Entre eso está el presupuesto del próximo año, que habrá que discutirlo, Millicent. Hay otro tema como la crisis del tránsito, que a propósito del accidente en Punta Cana, hoy está en primer plano, en el debate público, ¿verdad? Y hay los motoristas que no quieren ni por el diablo que los registren. Obviamente, que los registren. Algo básico, algo elemental. Básico, que se sepa quiénes son los que andan en cada motocicleta de esas que se desplazan por la calle. Y del tema de hoy hablaremos más adelante. Sí, para eso tenemos aquí a los licenciados Wendy Alba y Jairo Mercedes, quienes son especialistas en salud mental. Hoy es el Día de la Salud Mental, así que con ellos vamos a desarrollar este tema. Ya para la segunda entrevista, entonces tendremos la participación del doctor Jaime Delgado. Él es experto en derecho de los consumidores y las consumidoras. Les invitamos a que sintonicen porque 1 más 1 sigue bueno, Adalberto. Y él está aquí en el país porque OMPECO, sí, el Observatorio Nacional de Consumidores, les ha invitado para participar en un seminario que es sumamente importante. Sumamente interesante. Sobre el etiquetado. Sí, etiquetado frontal.